Elon Musk y Donald Trump rompieron el Internet en una conversación histórica que puede marcar un antes y un después, al menos en la política de los Estados Unidos y posiblemente también en la política mundial. El empresario entrevistó a través de su plataforma X al expresidente y candidato presidencial Donald Trump para conversar sobre sus propuestas de campaña y analizar la situación actual de los Estados Unidos y el mundo, y especialmente qué pasaría si gana una persona como Kamala Harris. Esta entrevista estuvo rodeada de polémicas desde antes de comenzar, con ataques coordinados de hackers que llevaron a retrasar el comienzo de esta gran entrevista, y con periodistas de todo el mundo criticando a Elon Musk por darle una voz a Trump, una oportunidad para hablar y expresarse, y hasta la misma Comisión Europea amenazando con prohibir la plataforma X en toda Europa por considerar como contenido potencialmente dañino a esta conversación, a pesar de que la conversación todavía no había tenido lugar. Pero ¿por qué entonces la Unión Europea, los medios de comunicación y hasta grupos de hackers consideran peligrosa esta conversación? Ya antes de comenzar esta entrevista, hubo un ataque enorme a la plataforma, saturando los servidores, posiblemente por medio de bots, por medio de sistemas de inteligencia artificial para saturar, pero sin embargo se pudo restablecer la comunicación, y de hecho en mi canal de YouTube pudimos ver toda la entrevista completa. El que quiera verla completa, vaya al vivo que tuve el día de ayer. Pero una cosa bien interesante para remarcar aquí de todo esto es la cantidad de gente que estuvo conectada. Esto es los datos de la misma plataforma, que entre las 9:47 y las 22:47, las 10:47 de la hora este de los Estados Unidos, que fue justo la hora donde se hizo la entrevista, la publicación del espacio del presidente Donald Trump recibió 73 millones de vistas. Es algo increíble realmente, y durante ese mismo periodo se dieron lugar 4 millones de posteos acerca de esta conversación, que en total sumaron prácticamente 1.000 millones de visitas en una sola hora. Esto es algo único. Esto es algo que jamás ha existido en la era del Internet, que en una sola hora, durante la entrevista, se generaron visualizaciones de 1.000 millones de vistas, o 998, prácticamente 1.000 millones de visualizaciones, según lo revela esta cuenta oficial de X en la plataforma. Es decir, estamos hablando de números históricos que podrían haber sido mucho más grandes si no hubiera sido porque X tuvo que limitar el alcance debido al ataque masivo de hackers, como vimos recién ahí. Ahora, una cosa que es clave aquí para entender: si tantos millones de personas en el mundo están interesadas en escuchar lo que tienen para decir tanto Elon Musk como Donald Trump, ¿por qué hay tantos actores interesados en que esta entrevista no se haga? ¿Quién tiene miedo realmente acá? ¿Por qué la Comisión Europea incluso amenaza con prohibir a la plataforma en toda Europa, y de hecho amenazado de que la quiere prohibir? Vamos a ver la carta que fue enviada por Thierry Breton, quien es el representante de la Comisión Europea en cuestiones de Internet y ciberseguridad. Él le envía una carta a Elon Musk el día de ayer, unos minutos antes de la entrevista, y que va acompañada en este tweet con el siguiente texto: como existe un gran riesgo de amplificación de contenido potencialmente dañino en la Unión Europea con relación a eventos con audiencia en todo el mundo, le estoy enviando esta carta a Elon Musk. Entonces, veamos, es interesante. El evento no ha ocurrido, pero hay un riesgo de amplificación, que se amplifique, porque claro, como es Elon Musk, que es Donald Trump, que tienen cientos de millones de seguidores combinados, esto es un riesgo entonces para la Unión Europea. Qué curioso, y entonces por eso le manda esta carta. Y hay algunas advertencias en esta carta que son importantes resaltar. Es una carta que está en inglés,
Pero él dice básicamente que en particular él quiere garantizar la libertad de expresión y de información, incluida la libertad de prensa y el pluralismo, que están de hecho efectivamente protegidos, pero dice, pero curiosamente, por otro lado, busca que se establezcan todas las medidas de mitigación proporcionadas y efectivas en relación con la amplificación de contenido que es nocivo en relación con eventos relevantes, incluida la transmisión en vivo, que si no se aborda podría aumentar el perfil de riesgo de una plataforma como X. Si nosotros, lo que estamos entendiendo aquí es, a ver, tienen que tomar medidas para básicamente mitigar de una manera proporcionada y efectiva el contenido, y que si eso se lo deja sin tener en cuenta an address, va a hacer que aumente el riesgo del perfil de X, y que esto va a generar una serie de efectos detrimentales para el discurso cívico y la seguridad pública. Miren lo que ellos están argumentando básicamente, que si dejamos que Donald Trump hable, si dejamos que cualquier persona se exprese, sí, existe la libertad de prensa y expresión, pero tenemos que tener en cuenta el discurso cívico y la seguridad pública. Y esto es importante, dice, en el contexto de los ejemplos recientes de malestar público provocados por la amplificación de contenido que promueve el odio, el desorden, la incitación a la violencia o ciertos casos de desinformación. Qué curioso, miren, qué curioso, porque lo que está diciendo aquí en realidad este tipo es que recientemente ocurrieron unos asesinatos desastrosos en Inglaterra. Recordarán que un tipo, no voy a mencionar la nacionalidad porque si no te censuran, ni su condición de refugiado, no lo voy a mencionar tampoco. El tipo entró a un campamento de niñas pequeñitas, de 3, de 4, de 5 años. Lamentablemente, 3 de esas niñas fueron asesinadas, otras 10 sufrieron heridas gravísimas, todavía están en el hospital. Y obviamente la gente se enojó por eso, pero ¿cómo puede ser que estamos dejando entrar a gente que viene sin ningún tipo de control, ningún tipo de informe acerca de su, por ejemplo, historial criminal? Estamos dejando entrar gente como si nada, y eso hizo que rebalsara, esa gota hizo que rebalsara el vaso básicamente, y mucha gente se enfureció, claro, pero como en Inglaterra y como en la Unión Europea están buscando controlar absolutamente todo tipo de información, una red social se les va de las manos. Entonces, ¿qué dice la Unión Europea? Si ustedes quieren estar aquí en nuestro lugar, tienen que seguir nuestras reglas de control y de vigilancia. YouTube les dice que sí, Google les dice que sí, Facebook les dice que sí, X, ¿qué les dijo? No voy a decir aquí la palabra que usó Elon Musk, pero básicamente les dijo que se metan sus regulaciones en el trasero, porque esto es simplemente tratar de controlar el discurso público y lo que no le conviene. Es decir, estos globalistas están asustadísimos realmente, porque se están dando cuenta de que la gente cada vez ve menos los medios hegemónicos, todos esos medios hegemónicos que están comprados por los grandes fondos financieros, que están controlados por los gobiernos. Pensemos en CNN, en MSNBC, en la BBC, en tantos otros medios de comunicación de todo el mundo, que si vamos a ver los accionistas, tenemos a BlackRock, tenemos a personajes como Bill Gates, tenemos a personajes como Soros de manera especial. Y claro, como la gente ya no tiene absolutamente ninguna confianza en todos estos medios de comunicación por todo su historial de manipulación y de mentiras y de tergiversación de noticias y de imágenes, entonces la gente, ¿qué hace? La gente se va a la gente común y corriente, que son periodistas con honestidad, que simplemente publican en Twitter y publican siguiendo todos los principios éticos de la honestidad. Es decir, te damos la noticia tal como se ve, con imágenes, con videos. Es decir, es imposible realmente refutar a un video. Es imposible refutar que hay manifestaciones, como ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, o las manifestaciones y protestas que tuvieron lugar en Inglaterra esta semana pasada. Eso no se puede tapar. Y entonces, cuando un medio de comunicación quiere tapar eso para controlar el discurso, se le va de las manos cuando se encuentra en una plataforma como X. Y es por eso que todos estos dictadores, ya sean globalistas europeos o sean dictadores socialistas como Maduro, la primera respuesta que tienen ante una situación así es censurar. Y esto que estamos viendo aquí es básicamente una amenaza de la Unión Europea diciéndole a Elon Musk que van a censurar
la plataforma X en Europa si sigue habiendo este tipo de libertad de expresión. Ahora hay una cosa interesante. El usuario Stark Privacy, que es un experto en ciberseguridad, él recopila las respuestas de reacción de Elon Musk, quien es el actual CEO de X. Vamos a ver un poquito aquí la historia. Él dice lo siguiente: ayer el comisionado europeo Thierry Breton emitió una carta a Elon Musk. Dicha carta viene motivada simplemente porque esta misma noche tendré un space, una especie de podcast en directo con Donald Trump en la plataforma X. Según deja claro el comisario europeo, esto es un aviso por riesgo de amplificación de contenido potencialmente dañino, lo que mencionábamos recién, un riesgo de amplificación. Las reacciones no se hicieron esperar. De las primeras personas fue el actual CEO de X, Linda Yaccarina, que dijo lo siguiente: se trata de un intento sin precedente de extender una ley que se pretendía aplicar en Europa a las actividades políticas en Estados Unidos. Además, trata con condescendencia a los ciudadanos europeos, sugiriendo que son incapaces de escuchar una conversación y sacar sus propias conclusiones. Ahí está la clave. Básicamente, la Unión Europea está diciendo los ciudadanos europeos son todos unos estúpidos. No tienen la capacidad mental, no digo que sean estúpidos, perdón, a todos los que me están escuchando aquí desde Holanda, desde España, desde Portugal, desde Alemania, desde tantos países queridos en Europa que tengo muchos seguidores, no estoy diciendo que ustedes sean unos estúpidos y unos idiotas. La misma Unión Europea está diciendo que ustedes son unos inútiles y unos idiotas que no saben pensar por sí mismos y por lo tanto, con una especie de paternalismo enmascarado, tienen que censurar cierto contenido porque puede ser dañino para su situación mental. Es decir, están diciendo que ustedes no son capaces de escuchar una conversación y sacar sus propias conclusiones. Claro, porque los medios te quieren pintar una imagen de Donald Trump y la imagen que ellos quieren que ustedes tengan sea la que te pone un medio de comunicación, la que te pone El País en España, la que te pone medios de comunicación en Alemania o en Francia o en Holanda, no lo que cada uno pueda resolver por sus propios medios. Elon Musk, por su parte, no fue menos y dijo lo siguiente. Para ser honesto, realmente quería responder con este meme de Tropic Thunder, pero nunca haría algo tan grosero y irresponsable. Bueno, puso una grosería, lo que le decía la imagen, dice así, da un gran paso atrás y sería literalmente en español, métanse esta carta en el trasero, así de simple. Afirman que esta conversación podría generar efectos perjudiciales sobre el discurso cívico y la seguridad pública y podría conducir a disturbios políticos en la Unión Europea. Sigue ahí Stark Privacy. Cuando se ha transmitido debates presidenciales con Trump por medios tradicionales, no hubo nunca ningún inconveniente. Sin embargo, ¿por qué parece que hay miedo cuando se habla libremente, en este caso mediante X? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les voy a decir yo? Porque Elon Musk iba a hacer preguntas honestas, no iban a estar arregladas, no tenían el sentido de dejar mal parado al otro, simplemente le iba a preguntar lo que cualquier persona indecisa, que es algo que lo aclaró Elon Musk al comienzo, lo que cualquier persona indecisa le preguntaría a un candidato presidencial, ya sea a Donald Trump, ya sea a Kamala Harris. Y listo, para que tome una decisión informada para ver a quién tiene que votar. Y dice así Stark Privacy: me gustaría destacar un apartado de la carta en el cual parece sacado de la novela 1984, que más vale decir, no está de más, tenemos un curso completo aquí en mi canal de YouTube sobre la novela 1984 y toda la filosofía política detrás de esta novela distópica, en el cual, dice ahí, mientras te indica que quieren garantizar la libertad de expresión, hay que limitar cierto contenido considerado como nocivo y que en muchos casos es solamente nocivo para ellos, ¿no? Esto significa en particular, nuevamente la carta, garantizar por un lado que la libertad de expresión y de información, incluida la libertad de prensa y el pluralismo, estén efectivamente protegidos y por otro lado que se establezcan todas las medidas de mitigación proporcionadas y efectivas en relación con la amplificación de contenido nocivo en relación con eventos relevantes, incluida la transmisión en vivo, que si no se aborda podría aumentar el perfil de riesgo de X y generar efectos perjudiciales para el discurso cívico y la seguridad pública. Esto es importante en el contexto de los ejemplos recientes de malestar público provocados por la amplificación de contenido que promueve el odio, el desorden, la incitación a la violencia o ciertos casos de desinformación. Dicho esto, ¿consideras que hay que limitar
la libertad de expresión de alguna forma? Creo que un pilar fundamental de la convivencia es precisamente la libertad de expresión. Podré no estar de acuerdo contigo, pero lucharé porque puedas decir lo que consideres. Ahora, básicamente, con respecto a la libertad de expresión, alguno dirá, bueno, la libertad de expresión no es un valor absoluto o no es una libertad absoluta, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que entramos a un terreno muy peligroso cuando un partido político o cuando un Estado o cuando un organismo globalista como la Unión Europea comienza a determinar qué es lo que se permite decir y qué es lo que no se permite decir. Aquí ya entramos en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque básicamente con esta excusa de la seguridad y el bienestar público y de evitar cualquier tipo de situación o lo que sea, como quiere expresar aquí el comisionado de la Unión Europea, con esa excusa realmente pueden establecer mucho más fácil el que se imponga un relato determinado, y a cualquier persona que objete con argumentos, con objeciones, con cuestiones objetivas y bien fundamentadas, no se le va a dar lugar. Y eso está mal. Eso siempre se debe permitir, ese tipo de debate público, de discusión pública. Entonces, por eso, cuando yo digo que hay que defender con todo la libertad de expresión, no me estoy refiriendo a que una persona tenga derecho a decir cualquier estupidez que se le ocurra. No, cuando una persona venga en público a afirmar una posición y quiera debatirla y traiga argumentos, a esa persona hay que escucharla. Hay que escucharla porque tenemos todos un derecho a conocer la verdad y a profundizarla, y no hay manera realmente de encontrar la verdad si no tenemos un debate público. El que realmente quiere la verdad de las cosas no va a tener ningún problema en debatir públicamente, porque en definitiva el debate, una de las cosas que hace un buen debate, es reconocer cuando un argumento es ficticio, cuando algunos datos no son verdaderos, o cuando la otra persona que está exponiendo no tiene absolutamente ningún dato y ninguna justificación. Entonces ahí queda en evidencia que esa posición, por ejemplo, es una posición que no tiene sentido sostenerla. Pero eso se logra solamente con el debate. Es importantísimo tener esto en cuenta que menciona aquí Stark. Ahora, otra cosa interesante es que luego de analizar la carta del comisionado europeo, la reacción de Musk y de la CEO de X, sumado al enorme interés de millones de personas en esta entrevista, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es cuál es el contenido potencialmente dañino de esa entrevista, sino más bien, ¿para quién es dañino ese contenido? ¿A quién le resulta dañino? ¿Sí? ¿Es realmente que ese contenido va a ser dañino para un ciudadano común y corriente de Holanda, de Francia o de España? ¿O tal vez ese contenido que van a hablar en la conversación es dañino para los planes de ciertas personas que viven en Davos, por ejemplo? ¿Será dañino para las personas que quieren saber qué opina un candidato a presidente? ¿O lo que se dirá en esa conversación iba a ser dañino para los burócratas, para los empresarios, para aquellos que, por ejemplo, viven de la guerra, para aquellos políticos especialmente que iban a ver afectado su negocio si Trump volvía a ganar, y que por lo tanto van a hacer todo lo posible para que no gane? Y entonces, como para estas personas es peligroso que Trump se exprese y que es peligrosísimo que Trump gane, van a hacer todo lo que puedan para frenarlo. Ya intentaron quitar su vida, como lo vimos. Van a buscar bloquearlo de las redes sociales. Y como no pueden bloquearlo de X, porque si Trump hubiera ido a Facebook, a Instagram o a YouTube, lo hubieran bloqueado inmediatamente. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Está yendo a X, donde el mismo dueño de X lo invita, y como la Comisión Europea no puede interferir sobre X, amenazan a X a borrarla del mapa en Europa, como está haciendo este personaje Maduro en Venezuela. Entonces, bloquearlo de las redes sociales, inventar causas judiciales con hechos falsos, ficticios, rebuscados, van a buscar robarse una elección y hasta incluso intentar asesinarlo. Y yo no descarto que ese medio, por más que fracasó en Pensilvania, ellos quieran seguir usándolo. Ahora, la reacción
de los medios de comunicación a esta entrevista no hace más que de hecho responder a esta pregunta que estoy haciendo yo aquí. ¿A quién afecta todo esto? Miren, Elon Musk hizo un posteo hoy donde él reacciona a una recopilación de titulares de noticias hablando de esta entrevista y tildando a la prensa de ser totalmente políticamente correctos. Básicamente dice, todos estos titulares ficticios sobre la entrevista van a hacer que mucho más gente vaya a escuchar la conversación, y al escuchar la conversación, porque la gente no es tonta y los que siguen este canal no son tontos, y cualquier persona común y corriente tiene sentido común y no es tonta tampoco, van a escuchar la conversación y luego van a comparar eso con los titulares de todos los medios de comunicación del mundo, y es impresionante el nivel de mentiras. Por ejemplo, USA Today, básicamente fue un desastre para Trump la entrevista. No sé qué desastre fue, si hubieron 77 millones de personas escuchando en vivo. Kamala Harris, la campaña de Kamala Harris critica a Trump por básicamente haber hecho una entrevista con Elon Musk, una entrevista entre dos tipos inmensa y obsesionadamente ricos, dice. Newsweek lo mismo, The Guardian lo mismo, todos los medios de comunicación, The New York Times criticando la entrevista como que no sirvió para absolutamente nada. The Guardian, una entrevista sorprendentemente aburrida entre dos personas que tienen el ego del tamaño de un planeta, y así uno tras otro. Continúan las críticas. Por ejemplo, CNN, fact-checkers, nuevamente tienen que traer los fact-checkers para tratar de controlar el discurso público. Y entonces dicen, Trump cometió al menos 20 o dijo 20 afirmaciones falsas en su conversación con Elon Musk. Todo absolutamente negativo. Entonces, es muy interesante tener esto en cuenta, porque básicamente toda entrevista a Elon Musk o hecha por Elon Musk a Donald Trump significa un contenido potencialmente dañino, porque los medios muestran una verdad construida sobre sus candidatos demócratas y te cuentan una mentira sobre Trump. Vamos a ver otra serie de noticias, así como por ejemplo veíamos aquí como absolutamente todas las noticias que tienen que ver, absolutamente todo, 100% de los medios hegemónicos que tienen que ver con Trump o con el apoyo de Elon Musk a Trump es negativo, todo para tratar de pintarlo de la peor manera posible. Pero sin embargo, cuando se trata de Biden, por ejemplo, de Kamala Harris, son todas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, acá dice esta cuenta, Rabbit Hole: los medios hegemónicos básicamente destruyen a Elon Musk por tener una entrevista con el rival del presidente, un candidato presidencial, y lo presentan como algo totalmente problemático. Pero sin embargo, cuando cubren a sus figuras políticas preferidas, lo hacen todo sobre cuestiones totalmente triviales. Por ejemplo, una noticia aquí que parece del New York Times dice lo siguiente: Biden tomándose un licuado en invierno. Para personas duras como Biden no hay temporada, ¿no? Es como decirte, bueno, me voy a tomar un helado en pleno invierno. Para una persona durísima como Biden no hay temporada. Eso es el tipo de artículos que hacen sobre un tipo que es un inepto total, que ha dejado a Estados Unidos descabezado y sin presidente y sin ningún tipo de líder, que nos ha llevado a una situación de inflación y de peligro realmente geopolítico gravísimo. Y sin embargo, esto es lo mejor que tienen para decir los diarios, ¿no? O lo peor de él. Otra noticia de opinión, hablando sobre perros y helados. Biden toma helado y le hace cariño a los perros. Eso hace que sea totalmente inepto para ser el presidente. Entonces, eso es lo que quiere resumir acerca de esta presidencia. Curiosamente, ha habido una campaña en los últimos días
para desprestigiar totalmente al vicecandidato, al candidato vicepresidencial J.D. Vance, diciéndole que es una persona weird, es una persona rara, es una persona extraña. Todos, absolutamente todos los políticos demócratas salieron con el mismo relato, es una persona extraña, y empezaron a repetir weird, weird, weird. Bueno, aquí tenemos básicamente un artículo de Margaret Hartman hablando de los hábitos raros del presidente Biden, cuando la palabra raro hasta hace unos pocos meses no significaba nada malo, dice acá, y de repente el ser raro ahora, como J.D. Vance, es algo peligrosísimo. Los medios de comunicación, no puedo creer, dice aquí, esta basura. Realmente los medios hegemónicos son el estiércol del mundo, y ellos van a perecer por su propia espada si siguen haciendo esto, ¿no? Entonces, básicamente CNN hablando acá sobre cómo Musk trata de ayudar a Trump para frenar el crecimiento de Kamala Harris, y cómo esta conversación de 2 horas fue una conversación que ha desafiado la lógica. Es como una conversación totalmente ilógica. Fíjense ustedes, vayan a ver esta conversación, vayan a verla en mi canal, la sección de vivos de mi canal donde la traduje en vivo. Y díganme ustedes si esta conversación fue una conversación que desafió la lógica, ¿no? Es una locura, realmente, es una locura. Ahora, una cuestión bastante interesante, ¿cómo no va a ser dañino si, por ejemplo, con una simple mención pasajera de varios segundos se pusieron a hablar de Argentina y Trump mencionó al presidente Milei? Curiosamente, a nivel mundial explotaron en Google las búsquedas de Javier Milei, Argentina, y en relación a esta conversación, porque lo mencionaron, y especialmente cuando Trump dijo que Milei había basado toda su plataforma en una plataforma muy similar, me la copió a mí, dijo. No como una crítica, no como diciendo me plagió, me copió, no, sino con orgullo, ¿no? El presidente Milei básicamente siguió un estilo, una plataforma de hacer Argentina grande nuevamente, Make Argentina Great Again. Lo dijo así Trump, que él siempre dice Make America Great Again. Y básicamente elogiando a Milei por el afán en bajar el gasto público, porque esto vino en relación a una pregunta que le hace Elon Musk. Le dice, bueno, hay una inflación altísima en los Estados Unidos, pero parte de esa inflación se debe al gasto público, la cantidad de dinero que se están gastando, que es una cantidad muchísimo mayor a lo que puede recaudar con impuestos. Aparte a eso se le suma el hecho de que Estados Unidos tiene que pagar intereses exorbitantes por la deuda externa, y eso obviamente que está destruyendo a las familias humildes y a las familias de la clase media. Entonces hay que frenar eso, le dijo Elon Musk. Y una manera de hacerlo es gastar el gasto público. ¿Y cómo hay que hacerlo? Y ahí fue cuando Trump dijo, bueno, hay que hacer como hace Milei, que cerró muchísimos ministerios, trajo la motosierra, no usó la palabra motosierra, pero ustedes saben a qué me refiero, y básicamente cerró un montón de ministerios que son totalmente inservibles. Entonces, queridos amigos, el problema de fondo con todo esto que estamos viendo aquí pasa por el hecho de que todos estos organismos globalistas que controlan los medios de comunicación, que controla el relato, que controlan los periodistas, que controlan y por años han controlado la radio y la televisión, de repente se encontraron con el Internet. Y los primeros visionarios del Internet, como yo lo menciono aquí en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, ellos vieron el Internet como una posibilidad de escapar de ese control, porque ahora se iba a poder democratizar el conocimiento. Ahora todos íbamos a tener acceso al conocimiento, de tal manera que un gobierno, un organismo internacional o un fondo financiero no te iba a poder determinar qué era lo que ibas a escuchar y qué no ibas a escuchar. Íbamos a librarnos de esas cadenas, por así decir, y el conocimiento iba a ser accesible y libre para todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Una de las cosas que yo planteo en el libro es que eso no ha sido tan así, porque ahora las grandes corporaciones, trabajando en unísono con estados, con organismos globalistas,
con organismos supranacionales, con incluso políticos que por medio de regulaciones han tratado de concentrar todo ese poder informativo, y especialmente por medio de los algoritmos, por medio de la inteligencia artificial, han logrado llegar a un nivel donde es posible manipular la conciencia, es posible manipular a un nivel subconsciente de las personas para que voten de determinada manera, para que tomen determinadas elecciones, para que piensen de determinada manera. Es un nivel de manipulación gigantesco. Sin embargo, existe todavía la posibilidad de salirse de ese sistema de manipulación usando de las redes sociales, usando de medios de comunicación alternativos que son los que ofrece el Internet. Y es ahí cuando estos globalistas tiemblan. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener el control sobre eso. Por ejemplo, les voy a decir una cuestión, un caso bien directo. Los globalistas quieren tener un determinado relato sobre una cuestión determinada, pero para estos globalistas les es imposible controlar lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo les comunique acá. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer? Me van a tratar de censurar, van a tratar de bajar videos, me van a castigar financieramente, pero sin embargo, de repente se abre una plataforma como X, donde Elon Musk ha dicho, las personas van a tener la libertad de expresarse, y entonces ya no me pueden censurar lo que yo diga en X, yo ya puedo expresarme libremente y hacer críticas muy fuertes que hace 2 o 3 años era impensable que las pudiese hacer, y eso hace entonces que esta gente tiemble. ¿Por qué? Porque en definitiva, como vemos aquí, vemos este gráfico donde dice los medios de comunicación no tienen tiempo de comunicar cuestiones que valgan la pena porque están ocupadísimos en tratar de comunicar unas narrativas de opresión que son totalmente falsas. Bien interesante lo que mencionan aquí, porque han hecho un estudio con buscadores acerca de la frecuencia de determinadas palabras, y podemos ver que esto es algo que yo ya lo he dicho anteriormente. Después del año 2008 comienza a introducirse toda una ideología posmoderna en las políticas públicas de todo el mundo, pero principalmente a partir de los Estados Unidos, y vemos cómo de repente comienzan a surgir palabras en los medios de comunicación como el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, el Wall Street Journal, medios muy importantes de comunicación de los Estados Unidos, con palabras que tienen que ver con el racismo, racistas, sexismo, misoginia, homofobia, transfóbico, islamofobia, antisemitismo. De repente explotan todas estas palabras. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es que ocurre todo esto? Por esto simplemente que yo puse en este tweet. Esto es una locura y comprueba lo que venimos diciendo desde hace tiempo. La agenda mediática es la que impone la realidad y no al revés. ¿Qué significa eso? No es que yo como un medio de comunicación hegemónico voy y comunico lo que veo en la realidad. No, yo impongo qué debe ser la realidad y la hago realidad distorsionando el discurso por medio de esto que yo estoy mencionando aquí. Entonces, es decir, por medio del discurso público quieren dar la impresión de que vivimos en un sistema de opresión marcado por la homofobia, la transfobia, la misoginia, el racismo, la islamofobia y el antisemitismo. Esto es el mundo woke en su esplendor, donde quienes están conscientes de estas realidades son los políticamente correctos, son las personas despiertas. Claro, yo soy woke porque me doy cuenta que hay toda una estructura de opresión, y quienes no la ven son todos enfermos mentales, y son enfermos mentales porque padecen de transfobia, de homofobia, de gordofobia, de lesbofobia, y son personas que deben ser apartados y cancelados de la vida pública y la sociedad en general. Que esta es la última estrategia de todos estos globalistas que, como no pueden controlar directamente todo el discurso, han ido a un paso mucho más allá. Vamos a tratar de imponerles una carátula a estas personas como enfermos mentales. Porque claro, si esa persona es un transfóbico, si esa persona es un gordofóbico, si esa persona es un racista, entonces yo no tengo que discutir con él. ¿Por qué? Porque ya está, esa persona es un transfóbico, es un homofóbico, y no hay nada que pueda aportar a este debate público porque es un enfermo mental. Y ahí está el problema. Entonces, queridos amigos, que no los controlen, que no los manipulen y que siempre sean libres para pensar, para sopesar y para decidir por ustedes mismos qué es lo mejor para sus vidas. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.